Hoy vamos a ver 3 CDRs de ETF para invertir desde acá de Argentina que están en la mayoría de los agentes de bolsa. Vamos a ver riesgo, rentabilidades promedio, años que tuvieron pérdida porque no es todo color de rosas. Y hacia el final del video voy a comprar uno que siempre que puedo meto un fichín ahí, así que si te interesa quédate en el video. Bueno, primero que nada te dejo acá separado en capítulos para que vayas a donde vos quieras y no pierdas tiempo. Pero bueno, como siempre te recomiendo verlo de un tirón. Así que arranquemos hablando de qué es un ETF. Y como esta es una guía para principiantes, vamos a hablar bien facilito. Y básicamente lo que es un ETF es como una canasta donde puedes llegar a ver acciones, bonos, materia prima, bueno, un montón de cosas que bueno, tienen algo en común, pero vos comprando esa canasta ya estás invirtiendo en todas las cosas que están dentro de eso. Es como si fuera un fondo común de inversión. O sea, comprando una sola cosa ya estás diversificando tu inversión y prácticamente no pensaste nada. Por otro lado, ¿qué es un CDR de un ETF? Bueno, los ETF cotizan afuera y para comprarlos vos tenés que tener una cuenta en el exterior. Ahora, mediante un CDR vos podés comprar en pesos partes de esos ETF para invertir desde acá, ¿sí? Entonces es más fácil, no necesitas hacerte una cuenta en Estados Unidos. Y la mayoría de los agentes de bolsa acá en Argentina, si no todos, tienen estos tipos de ETFs. Y lo que tiene de bueno también es que un CDR no equivale a un ETF, sino que, por decirte algo, un ETF equivale a, qué sé yo, 100 CDR, por decirte algo. Entonces es más fácil de acceder, no tenés que comprar un ETF entero, sino que compras un CDR y bueno, es más sencillo. Ahora, ¿qué es lo más interesante de invertir en un ETF? Hay varias cosas, pero estas para mí son las más importantes. Primero que nada, la facilidad. La verdad es que compras un ETF y ya te olvidas y estás súper diversificado, como vamos a ver ahora. Contiene muchas acciones dentro, con lo cual ya estás diversificado. Eso te implica también una reducción de riesgo porque no estás poniendo todos los huevos en una misma canasta, sino que estás repartiendo el riesgo en varios activos. Otra cosa también es que tiene liquidez. O sea, ¿qué significa la liquidez? Que lo puedes comprar y vender de una forma muy sencilla porque hay mucha gente que está comprando y vendiendo. Distinto es quizá una acción que no es muy conocida, no se comercia mucho, es difícil de comprar y venderla. Y esta es una chapa de por qué mejor invertir en CDR y no directamente en el ETF, y es porque la compra y venta de CDRs está exenta de impuestos, con lo cual no pagas impuestos por la compra y la venta. Por ejemplo, imagínate que compraste a 100 y vendiste a 150, los 50 que ganaste no pagan impuestos. Bueno, y ahora hablemos un poco del riesgo y el plazo de inversión que es recomendable para este tipo de inversiones. Primero, el riesgo es alto porque estamos hablando, vamos a ver, estos ETFs son de renta variable. ¿Qué es la renta variable? Acciones, básicamente. Entonces, vos no sabés a ciencia cierta si va a subir de precio o si va a bajar de precio. Con lo cual, esto es un riesgo porque vos quizás no querés que tu inversión en ningún momento baje de precio. Entonces, este tipo de inversiones no son para vos. También, obviamente, acordate que todo lo que hablamos acá no es ninguna recomendación de inversión, simplemente estamos analizando y te estoy dando herramientas para que puedas tomar tu propia decisión. Y el plazo de inversión recomendado para estos activos es largo plazo. Mientras más largo, mejor. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo tengas la inversión, más probabilidades tenemos de que la rentabilidad sea positiva. ¿Por qué? Y ahora vamos a verlo bien en detalle históricamente. ¿Cuánto rinden en promedio? Los años que tuvieron pérdidas, que en esos años, bueno, si vos lo dejabas un año ibas a perder como en la guerra. Pero bueno, históricamente y en el largo plazo la tendencia siempre es de crecer. Pensá que dentro de estos ETFs hay acciones de empresas súper importantes y estoy seguro que la mayoría las conoces. Y ya que estamos, si querés aprender las 5 claves para invertir de cero sin volverte loco, te dejo un link en el primer comentario con un video gratuito donde te lo explico bien al detalle. Entonces vamos a arrancar por el primer ETF de acá del video y me pareció interesante y divertido preguntarle y verlo con ChatGPT, así que vamos a ir viéndolo. Yo ya lo tengo todo preparado, pero vamos a verlo porque me pareció muy interesante para verlo y explicarlo para que tengas una idea de cómo funciona un ETF. Vamos con el primero y estamos hablando del Dow Jones, ¿sí? Entonces, vamos a la compu y ¿qué le pregunta a ChatGPT? Bueno, explícame qué es el Dow Jones, cómo está compuesto, dame fuentes para que vaya a chequear, explícamelo fácil y dame un rendimiento promedio en los últimos años. Esto es un ejercicio interesante para hacer, obviamente después chequeen, vayan a la fuente, no se guíen solamente por ChatGPT,
porque se pueden golpear contra la pared, pero es muy interesante. Entonces, ¿qué es el Dow Jones? Bueno, es un índice muy representativo del mercado estadounidense, creado en el 96 y está compuesto por 30 grandes empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York y en el Nasdaq. ¿Cómo está compuesto mayormente? Bueno, por tecnológicas, consumo, finanzas, salud, industria, ¿sí? Apple, Microsoft, Coca-Cola, McDonald's, estoy seguro de todas las que nombro las conoces. Visa, American Express, JP Morgan, Johnson & Johnson. Bueno, un montón de empresas, son 30, particularmente las del Dow Jones, y está ponderado por precio. ¿Esto qué quiere decir? Que las acciones que tienen un precio más alto tienen más influencia en este índice. ¿Estamos de acuerdo? Una que vale $1.000 tiene más influencia que una que vale $10, ¿sí? Por más de que una sea mejor, una sea peor. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con el rendimiento promedio histórico, ¿sí? Esto es histórico, chicos. Nada asegura que vaya a ser así en un futuro, pero sirve para tener una idea. Tenemos en un año cerca de un 6, un 10%, en 3 años 7, 9 y en 50 años un 6 a 7% anual, obviamente en dólares. Esto es el promedio. ¿Qué quiere decir el promedio? Que es en general cuánto rindió en un año. Y esto está hecho en muchísimos años. Entonces, y esto aplica para todos los ETFs. No quiere decir que todos los años van a tener un 6% anual, que va a tener un 10% anual. Hay años que hubo pérdida. Con lo cual, vamos a ver la otra cara de la moneda, porque no todo es color de rosas y la renta variable es riesgosa, pero en el largo plazo la tendencia debería ser positiva. ¿Qué puede pasar o no? Entonces, lo que yo le pregunté después es ¿qué años tuvo rendimiento negativo y de cuánto fueron? Que esto lo vamos a ver en los otros dos índices, pero más rápido. Ahora te lo explico, pero después lo vemos así rapidito. Y que nos dice, bueno, que el Dow Jones tuvo en 2022 un menos 8%, ¿sí? En 2018 menos 5%, en 2008 menos 33%. Acá te liquidabas y solamente pensabas en el corto plazo, estaba frito. Y bueno, 1931, que fue el peor año de la historia, la conocida Gran Depresión de Estados Unidos, bajó un 52%. Eso iba a ser un garrón. Y después le pregunté los rendimientos positivos en qué año fueron y veamos que acá están todos. Sí, no lo vamos a ver uno por uno porque el video se va a hacer largo, pero vean que por ejemplo en el 54 un 52%, en 2017 un 28%. Por eso quiero recalcar que el promedio es realmente un promedio, no es que todos los años es igual, sino que a veces tenés un super año, a veces tenés un año malo, a veces tenés un año promedio. Y para que tengan una idea y veamos el gráfico de cómo es el Dow Jones, miren cómo en el largo plazo la tendencia siempre es que va para arriba. Ahora, tuvo varios percances en estos años, en 2020 por ejemplo, acá también. Esto está en meses, ¿sí? Cada velita es un mes, pero piensen que estas inversiones son sí o sí pensadas en el largo plazo. Vamos con el siguiente ETF y en este caso estamos hablando del Nasdaq 100 y vamos a ver lo que nos cuenta ChatGPT, que está bueno para verlo, y es un índice que incluye a las 100 empresas más grandes no financieras listadas en el mercado del Nasdaq, ¿sí? Que tiene como principales son tecnología, telecomunicaciones y otros sectores innovadores, ¿sí? ¿Y cuáles son las empresas más importantes en este índice? Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, Meta y Tesla. Obviamente hay 100, pero las que más ponderan son estas. Veamos que los rendimientos promedios históricos son de, por ejemplo, en el último año 36%, últimos 3 años 15%, últimos 5 entre 15 y 20, 17, 11 y en últimos 50 años, que bueno, recala que no tiene tantos años, pero tuvo un rendimiento promedio del 10% anual. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo años muy buenos y años malos y años promedios, como todo. Entonces, ¿qué años tuvo rendimiento negativo y cuáles fueron? Tenemos 2000, 2001, 2002. Estos años fueron terribles. ¿Por qué? Porque estuvo la burbuja tecnológica, la burbuja de las .com, fue un quilombo. Después se recuperó, 2008 fue negativo, 2018 fue negativo no tanto y 2022 fue bastante negativo. Pero decís, ¿por qué? A ver, si anteriormente vimos que el promedio no estaba tan mal, que el promedio en 50 años, en 40 digamos, daba 10% anual, esto es porque la mayoría de los años fue positivo y se da la misma relación que en el largo plazo la tendencia es para arriba. Si vemos algunos muy buenos años, por ejemplo en el 99, 85% anual, que fue previo a las burbujas y a las .com, 2003 50%, 2017 32%,
2022. 2020 por el COVID se disparó, porque las tecnológicas le fue bárbaro. 2003 auge de la IA. Bueno, un montón de cosas para que puedas ver que en el largo plazo la tendencia es positiva. Si vemos el gráfico es muy similar al del Dow Jones, pero bueno, es un poco más volátil. Vean que tiene mucho más idas y vueltas que el Dow Jones. ¿Por qué? Porque las tecnológicas suelen ser más movedizas que las industriales comunes. Así que tengan en cuenta que el Nasdaq es más riesgoso. Bueno, vamos a ver el otro ETF, en este caso es el S&P 500 y vamos a hacer el mismo análisis que los dos anteriores. Veamos que el S&P 500 es el índice que agrupa las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. 500 empresas, mirá si hay diversificación en este índice, y están seleccionadas con la capitalización de mercado, liquidez y rentabilidad, y representa el 80% del valor total de mercado de acciones de Estados Unidos, con lo cual este indicador te dice más o menos cómo le está yendo a Estados Unidos. ¿De qué está compuesto? Bueno, por lo general de tecnología, sí, que tiene un peso en 30 y 33%. Las principales empresas son Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Google. Fíjate que representan un montón y son todas tecnológicas, así que no te digo que es igual al Nasdaq 100, pero es muy similar. Tenemos un rendimiento promedio en los últimos 50 años de entre el 10 y el 11%, y más o menos todos rondan por ahí el promedio, ¿sí? Entre un 9 y un 12, un 8 y un 11, por ahí. Y ahora se viene cuando hubo rendimientos negativos. Veamos, en la Gran Depresión, este fue un año muy picante para Estados Unidos, para el mundo, tuvo una caída del 86%, una locura. Bueno, en el 74 perdió 48%, 2000 la burbuja.com, que es muy similar a los anteriores, 49%, la crisis mundial 2008, 37%, con el COVID bajó un montón también, pero bueno, después tuvo unos muy buenos años, como por ejemplo el del 32, que se recuperó de la Gran Depresión, el 49, 130, 54, 45. Miren, del 82 al 2000, rendimientos superiores al 20%. Hace poquito, en 2019, 28%. Y hoy estamos en máximo. Veamos que el rendimiento es muy similar, va para arriba. Obviamente tiene sus bajas, pero la tendencia en el largo plazo es que va para arriba. ¿Qué estamos hablando del largo plazo? Bueno, varios años, ¿sí? Esto me gusta verlo como algo pensado para tu jubilación. Si quieres saber un poco más de este índice en particular, te dejo un video acá arriba donde lo explico. Ahora, como te dije al principio, vamos a hacer la compra de un ETF, en este caso el S&P 500, para que veas lo fácil que es si es que querés hacerlo. Recordá que no es una recomendación de inversión. Vamos acá en nuestro agente bolsa, ponemos la parte de CDRs, vamos a donde dice CDRs de ETF, y particularmente acá están todos, vean que está el Dow Jones, el Nasdaq, pero vamos a hacerlo con el S&P 500, que es SPY, ¿sí? Vamos a tocar acá, ponemos comprar, vamos a más opciones, porque yo quiero comprar un CDR, ponemos acá y ponemos revisar compra, vamos a confirmar y listo, ya compramos un CDR del S&P 500. Para el tema de invertir en ETFs, una alternativa muy fácil y para principiantes es utilizar la técnica del DCA, que si no sabes de qué te estoy hablando, te dejo un video acá donde lo explico bien al detalle. Nos vemos en el próximo.